Persépolis, por Marjan Satrapi. Marjan Satrapi, una autora iraní que se trasladó a Europa, escribió Persépolis como una autobiografía gráfica. La obra se publicó originalmente en 4 volúmenes entre el año 2000 y 2003. Género. Se trata de una novela gráfica autobiográfica. Persépolis combina elementos del cómic con la narración autobiográfica para contar la historia personal de Satrapi en el contexto de la historia de Irán. Ambientación. La historia se desarrolla principalmente en Irán, con episodios en Europa, especialmente en Austria. Cubre un periodo crucial en la historia iraní, desde la Revolución Islámica de 1979 hasta la guerra entre Irán e Irak y los primeros años de la década de los 90. Temas principales: identidad y autoconocimiento. La lucha de Marjan por entender su identidad en un entorno de cambio y político y cultural. Represión y libertad. La opresión bajo el régimen islámico y la búsqueda de libertad personal y política. Familia y herencia. La influencia de la familia y la historia personal en la formación de identidad de Marjan. Resistencia y resiliencia. La capacidad de resistir frente a la opresión y adaptarse a la adversidad. Resumen de la trama. Parte 1. La Revolución Islámica. La infancia de Marjan en Teherán, la caída de Shah y el establecimiento del régimen islámico. Marjan, una niña curiosa e inteligente que comienza a comprender las complejidades de la política y la sociedad a través de la experiencia de su familia. Parte 2. La guerra entre Irán e Irak. Las dificultades de vivir en un país en guerra, las restricciones impuestas por el régimen y el impacto en la vida cotidiana de Marjan y su familia. La represión se intensifica y Marjan enfrenta problemas en la escuela y en la sociedad. Parte 3. Exilio a Austria. Marjan es enviada a Austria para su seguridad y educación. Enfrenta el choque cultural, la soledad y la búsqueda de su identidad en un entorno extranjero. Vive experiencias que la transforman y la llevan a cuestionar sus creencias y sus valores. Parte 4. Regreso a Irán. Marjan regresa a Irán. Enfrenta las dificultades de reintegrarse en una sociedad aún más represiva y decide finalmente emigrar de nuevo, buscando un lugar donde pueda ser verdaderamente libre. 3. Análisis de personajes. Marjan, Marji. Marjan Satrapi es la protagonista y la narradora. Marjan es una joven fuerte y curiosa que busca su identidad en un entorno de constante cambio y represión. Su desarrollo desde la niñez hasta la adultez es el núcleo de la historia. Los padres de Marjan. Sus padres, especialmente su madre, son figuras de resistencia y modernidad. Apoyan a Marjan en su búsqueda de educación y libertad, representando la lucha contra la opresión. La abuela de Marjan, una figura sabia y amorosa. Su abuela ofrece consejo y apoyo, simbolizando la continuidad y la resistencia cultural. Enrique y Julie, amigos de Austria, representan la diversidad cultural y los desafíos que Marjan enfrenta en su exilio, incluyendo la aceptación y el rechazo en un nuevo entorno. Pasamos al estilo y el lenguaje de Persépolis. Satrapi utiliza un estilo gráfico en blanco y negro con dibujos simples pero expresivos. Este estilo refuerza el tono serio y a veces sombrío de la narrativa, a la vez que permite una accesibilidad y universalidad en la comprensión de la historia. El lenguaje es directo y claro, lo que facilita la conexión emocional con los lectores. La combinación de texto e imagen crea una narrativa poderosa que comunica tanto la historia personal como el contexto histórico y político. Temas y motivos. Identidad y exilio. La búsqueda de Marjan por su identidad en un entorno que cambia radicalmente tanto dentro como fuera de Irán. El exilio se convierte en un tema central, reflejando la desorientación y la necesidad de adaptación. Resistencia y libertad.
La resistencia contra el régimen represivo y la búsqueda de libertad personal son temas recurrentes. Marjan y su familia representan la lucha por la libertad en un contexto de opresión. Cultura y herencia. La rica cultura iraní y la historia familiar de Marjan son esenciales para su identidad. La obra destaca la importancia de la memoria y la herencia en la formación de la identidad personal. Género y roles sociales. La represión de las mujeres bajo el régimen islámico y la lucha de Marjan por encontrar su lugar en una sociedad patriarcal. Interpretación crítica. Feminismo. Persépolis es una obra feminista que destaca la lucha de una mujer joven por encontrar su identidad y libertad en una sociedad opresiva. Marjan Satrapi presenta una crítica a las normas de género y la represión de las mujeres. Memoria y historia. La obra es un testimonio de la historia reciente de Irán, narrada desde una perspectiva personal. La memoria y la historia se entrelazan para ofrecer una visión profunda y emotiva de los cambios políticos y sociales. Cultura e identidad. La obra explora la dualidad de la identidad cultural de Marjan, atrapada entre su herencia iraní y su vida en el extranjero. Satrapi presenta una visión matizada de la identidad, mostrando cómo es moldeada por múltiples factores. Pasamos a posibles preguntas para el libro de Persépolis. Primera, analiza la evolución de la identidad de Marjan a lo largo de Persépolis. ¿Cómo influyen sus experiencias en Irán y en Austria en su autoconocimiento y percepción de sí misma? La identidad de Marjan evoluciona significativamente a lo largo de Persépolis, influenciada por sus experiencias en Irán y en Austria. En Irán, su identidad está moldeada por la represión del régimen islámico, la guerra y las enseñanzas de su familia. Desde joven, Marjan muestra una fuerte curiosidad e inteligencia, cuestionando la injusticia y el desarrollo con un sentido de resistencia y orgullo por su herencia cultural. El traslado a Austria introduce un choque cultural que desafía aún más su identidad. En un entorno occidental, Marjan lucha por encajar, enfrentando la sociedad y el racismo, mientras se explora nuevas ideas y formas de vida. Esta experiencia de exilio le permite cuestionar su identidad iraní y su lugar en el mundo, llevando a una crisis personal, pero también a una mayor autocomprensión y resiliencia. Finalmente, su regreso a Irán y la dificultad de reintegrarse completan su viaje de autodescubrimiento. Marjan comprende que su identidad es multifacética, influenciada tanto por su herencia iraní como por sus experiencias en el extranjero. Su decisión de emigrar nuevamente refleja su búsqueda continua de un lugar donde pueda ser verdaderamente libre y fiel a sí misma. Segunda, discute el papel de la represión y la libertad en Persépolis. Proporciona ejemplos de cómo estos temas se manifiestan en la vida de Marjan y también de su familia. La represión y la libertad son temas centrales en Persépolis. Bajo el régimen islámico, la represión se manifiesta en múltiples formas. La imposición del velo, las restricciones sobre las mujeres, la censura y la vigilancia constante. Marjan y su familia se enfrentan a esta represión diaria, encontrando formas de resistir y mantener su libertad personal. Por ejemplo, la madre de Marjan participa en protestas y la familia organiza reuniones secretas donde pueden expresarse libremente. Marjan, a pesar de las restricciones, sigue leyendo libros prohibidos y cuestionando las normas impuestas. En Austria, Marjan experimenta una forma diferente de libertad. Sin embargo, esta libertad también viene con desafíos, como la discriminación y la alienación. A pesar de estos problemas, Marjan aprovecha la oportunidad para explorar su identidad sin las restricciones del régimen iraní. La obra destaca cómo la búsqueda de libertad es una constante en la vida de Marjan y su familia, reflejando la resistencia frente a la opresión y la importancia de la autodeterminación. Tercera,
explora la representación de la familia y la herencia en la obra. ¿Cómo influye la historia familiar de Marjan en su desarrollo personal y sus decisiones? La familia y la herencia tienen un papel fundamental en el desarrollo de Marjan. Su familia es un pilar de apoyo y resistencia, con una historia rica en activismo y lucha por la justicia. La influencia de sus padres y su abuela es evidente en su formación de valores y su actitud frente a la vida. Por ejemplo, su abuelo fue un príncipe que se convirtió en comunista y fue encarcelado por sus creencias, y su abuela le inculca lecciones de vida y valores de resistencia y dignidad. Los padres de Marjan, educados y liberales, la alientan a pensar críticamente y a ser independiente. Esta herencia de resistencia y búsqueda de justicia influye profundamente en Marjan, guiando sus decisiones y su carácter. Su identidad está profundamente arraigada en la historia y los valores de su familia, lo que le da fuerza para entrenar y enfrentar las adversidades y también para mantener su integridad personal. Pregunta número 4. Compara y contrasta las experiencias de Marjan en Irán y en Austria. ¿Qué desafíos se enfrenta en cada lugar y cómo afectan su crecimiento personal? En Irán, Marjan enfrenta la represión del régimen islámico, la guerra y las restricciones sobre las mujeres. Estos desafíos la obligan a desarrollar una mentalidad crítica y resistente desde una edad temprana. La opresión y el peligro constante forjan su carácter y su capacidad para cuestionar la autoridad y buscar la verdad. En Austria, Marjan enfrenta un tipo diferente de desafío: el choque cultural, la soledad y el racismo. Aunque experimenta una mayor libertad, también se siente alienada y lucha por encontrar su lugar. Estos desafíos la llevan a cuestionar su identidad y a adaptarse a nuevas realidades, lo que contribuye a su crecimiento personal y autocomprensión. En ambos contextos, Marjan demuestra resistencia y resiliencia, a la vez que adaptabilidad. Las experiencias en Irán fortalecen su espíritu de resistencia, mientras que las de Austria amplían su perspectiva y le ayudan a definir su identidad de manera más compleja. Quinta pregunta. Examina el papel de las mujeres en Persépolis. ¿Cómo aborda Satrapi las cuestiones de género y la opresión de las mujeres en la sociedad iraní? Persépolis aborda de manera directa la opresión de las mujeres en la sociedad iraní, destacando su resistencia y fortaleza. A través de la vida de Marjan y las mujeres de su familia, Satrapi muestra cómo las mujeres enfrentan y desafían las restricciones impuestas por el régimen islámico. Por ejemplo, la imposición del velo y las estrictas normas de conducta son presentadas como formas de control y represión. Sin embargo, Marjan y otras mujeres encuentran formas de resistir, como maquillarse en secreto, asistir a fiestas clandestinas y expresar sus opiniones a pesar del riesgo. La obra también muestra la diversidad de experiencias y resistencias entre las mujeres iraníes. Desde la madre activista de Marjan hasta su abuela sabia y resiliente, Satrapi presenta una imagen multifacética de la mujer iraní, subrayando su fuerza y capacidad para luchar por sus derechos y libertades. Sexta pregunta. ¿De qué manera el estilo gráfico en blanco y negro de Satrapi contribuye a la narrativa y el tono de la obra? Considera cómo el arte visual complementa el texto. El estilo gráfico en blanco y negro de Satrapi es fundamental para la narrativa y el tono de Persépolis. La principal simplicidad de los dibujos permite una claridad accesible que complementa la complejidad de la historia. En contraste, en blanco y negro enfatiza los temas de la obra, como la opresión y la resistencia, y refuerza el tono a menudo sombrío y serio de la narrativa. Al mismo tiempo, la expresividad de los dibujos transmite emociones y detalles que enriquecen la experiencia de la lectura. El uso del arte visual también permite una comunicación rápida y directa de eventos emocionales, haciendo que la historia sea más impactante y memorable.
La combinación de texto e imagen crea una narrativa poderosa que facilita la comprensión y la conexión emocional del lector con la historia de Marjan. Séptima pregunta. Analiza la estructura de la obra y el uso de capítulos para construir el ritmo y la tensión narrativa. ¿Cómo maneja Satrapi los cambios de tono entre la comedia, el drama y la reflexión? Persépolis está estructurada en capítulos que marcan diferentes etapas de la vida de Marjan, desde su infancia hasta su juventud y madurez. Esta estructura permite un desarrollo claro y cohesivo de la trama, manteniendo el ritmo y la tensión narrativa. Satrapi maneja los cambios de tono de manera magistral, alternando entre la comedia, el drama y la reflexión. Los momentos de humor, a menudo a través de observaciones irónicas o situaciones cotidianas, alivian la tensión y humanizan a los personajes, haciendo la historia más accesible y relatable. El drama y la reflexión se entrelazan con el humor, proporcionando profundidad y contexto a los eventos. Las reflexiones personales de Marjan y los momentos de introspección ofrecen una comprensión más profunda de sus expectativas y emociones, mientras que el drama subraya la gravedad de las situaciones que enfrenta. Octava pregunta. ¿Explora el uso del humor en Persépolis? ¿Cómo utiliza Satrapi el humor para abordar temas serios y qué efecto tiene en la interpretación de la obra? El humor en Persépolis es una herramienta poderosa de Satrapi. Utiliza todo esto para abordar temas serios de una manera accesible y reflexiva. A través del humor, Satrapi puede presentar situaciones difíciles y dolorosas de una manera que permite al lector conectarse emocionalmente sin sentirse abrumado. Por ejemplo, Marjan usa el humor para describir las absurdidades del régimen islámico y las restricciones que impone. Estos momentos de humor no solo alivian la tensión, sino que también resaltan la resistencia y la inteligencia de los personajes, especialmente de Marjan. El humor también humaniza a los personajes, mostrando su capacidad para encontrar momentos de alegría y risa, incluso en medio de la adversidad. Este enfoque equilibrado permite a los lectores apreciar la complejidad de la vida de Marjan y las realidades de la sociedad iraní. Pasemos a un resumen detallado de Persépolis de Marjan Satrapi. Introducción y contexto. Persépolis es una novela gráfica autobiográfica de Marjan Satrapi, que narra su infancia y juventud en Irán durante y después de la Revolución Islámica. La obra se divide en dos partes principales. La primera cubre su infancia en Irán y la segunda relata su adolescencia en Europa y su regreso a Irán. A través de sus dibujos en blanco y negro y su narrativa directa, Satrapi ofrece una visión íntima y personal de los eventos políticos y sociales que marcaron su vida y la de su familia. Parte 1. La Revolución Islámica y la infancia de Marjan. La historia comienza en el año 1980, cuando Marjan, llamada Marji por sus amigos y familiares, tiene 10 años. La Revolución Islámica ha derrocado a Shah de Irán y el país está en un estado de transformación política y social. Marji crece en una familia moderna y educada, con padres que apoyan la revolución, pero se oponen al nuevo régimen islámico. Educación y cambios sociales. Marji es una niña curiosa e inteligente que asiste a la escuela francesa de Teherán. La imposición del uso obligatorio del velo en las escuelas es uno de los primeros cambios que experimenta. Sus padres le explican con detalle los antecedentes de la revolución y la historia de la represión en Irán, inculcándole un sentido crítico y una conciencia política desde la temprana edad. El impacto de la revolución en la vida familiar. La vida de la familia Satrapi está profundamente influenciada por los eventos políticos. La abuela de Marji le cuenta historias sobre su abuelo, un príncipe que fue encarcelado por ser comunista. Los padres de Marji participan en protestas y actos de resistencia contra el régimen islámico. La atmósfera de represión y violencia es palpable, con ejecuciones públicas y la censura de cualquier disidencia. Segunda parte. La guerra entre Irán e Irak.
La guerra entre Irán e Irak estalla en el año 1980, trayendo aún más caos y destrucción. Margie y su familia viven en constante miedo debido a los bombardeos y la represión del gobierno. A pesar de las dificultades, Margie sigue siendo cuestionado por la autoridad y busca formas de expresar su individualidad, como por ejemplo escuchar música occidental prohibida y asistir a fiestas clandestinas. Adolescencia y rebelión. A medida que crece, Margie se vuelve más consciente de las injusticias a su alrededor y se enfrenta a las restricciones del régimen con una mezcla de rebeldía y humor. Su espíritu indomable la lleva a tener problemas en la escuela, donde desafía a los maestros que propagan la ideología del régimen. La presión de la guerra y la represión eventualmente llevan a sus padres a tomar la difícil decisión de enviarla al extranjero para su seguridad y educación. Tercera parte. Exilio en Austria. Margie es enviada a Viena a los 14 años, donde enfrenta un choque cultural significativo. La transición no es fácil, aunque inicialmente se siente liberada de las restricciones de Irán. También experimenta soledad y alienación. Vive en una pensión y luego con amigos y novios, pero las diferencias culturales y los prejuicios le afectan profundamente. Exploración de la identidad y crisis personal. Durante su tiempo en Austria, Margie explora su identidad y se enfrenta a dilemas morales y personales. Prueba drogas, tiene relaciones románticas y se enfrenta a la discriminación y el racismo. Estas experiencias la transforman, pero también la llevan a una crisis personal, sintiéndose perdida y desconectada tanto en su cultura iraní como de la sociedad europea. Regreso a Irán y reintegración. Después de varios años en Austria, Margie regresa a Irán en un intento de reconectar con su familia y su cultura. Sin embargo, encuentra un país aún más represivo y conservador. La reintegración es difícil y Margie lucha por encontrar su lugar en una sociedad que ha cambiado drásticamente. La vida bajo el régimen islámico es sofocante y Margie siente que no puede ser completamente ella misma. Parte 4. Emancipación y decisión final. Margie se inscribe en la universidad para estudiar arte, pero continúa enfrentando la opresión del régimen. La vigilancia y la censura son omnipresentes y la presión para conformarse es intensa. A pesar de todo, Margie sigue desafiando las normas, encontrando pequeñas formas de resistencia y autoexpresión. Reflexión y emigración. La obra culmina con Margie tomando una decisión de emigrar nuevamente, esta vez a Francia, en busca de una vida donde pueda ser libre y auténtica. La despedida de su familia es emotiva y Margie reflexiona sobre su identidad y su herencia cultural. Persépolis cierra con un sentido de esperanza y determinación, mostrando la resistencia y el espíritu indomable de Margie. Si te interesa adquirir un ejemplar de Persépolis, aquí abajo dejo un link.